Y estamos aquí esta tarde con Salomón Ortega. ¿Qué tal, Salomón? Buenas tardes. Porque ha sido ayer, día 5 y hoy día 6, ha sido el Congreso Internacional de Digitalización Forestal, CIDESFOR, en el Museo de la Evolución, en el Fórum, aquí en Burgos, con la distancia de unos ponentes muy interesantes. Y hemos mandado a nuestro corresponsal, hemos mandado a Salomón para que se empapara un poco de qué iba el tema y nos contara. ¿En qué ha consistido el Congreso, Salomón? Bueno, lo que hay que decir es que es la primera vez que se hace un congreso internacional en Burgos sobre un tema forestal. Y a mí me ha parecido muy interesante, primero la iniciativa que ha tenido, en este caso, la ciudad de Burgos, de organizar este congreso, porque puede significar un punto de ruptura de lo que viene siendo la importancia que tenga el sector forestal en la economía nacional de cara al futuro. Creo que es muy importante que se tome conciencia de lo que representa un sector como el sector forestal de cara al futuro, un futuro que todos adivinamos verde, un futuro donde ya no vaya a ser tan importante los combustibles fósiles, donde cada día sea más importante los combustibles de biomasa, donde cada día la naturaleza recupere el valor que realmente tiene. Y entonces creo que ha sido una gran idea, que ha estado muy bien organizado, que ha tenido un aforo muy importante y que yo creo que va a haber más años donde se haga este foro aquí, no sé si aquí en Burgos o en otras ciudades, pero que espero que se siga en esta línea. O sea que las sensaciones son muy positivas. Yo me he salido con una sensación muy positiva porque he salido optimista. Bueno, tú eres optimista por naturaleza. Bueno, no en todo, no en todo ni siempre, pero con la gente con la que he hablado y las charlas que hemos tenido y lo que transmitían los ponentes, era todo positivo. Era todo positivo en el sentido de que han hecho un tremendo esfuerzo cada una de las comunidades autónomas. Ha habido 6 o 7 comunidades autónomas que han asistido al evento. Ha habido 25 o 30 empresas, muchas de ellas de aquí, de Burgos, que están desarrollando sistemas para la prevención y los incendios, que están diseñando sistemas de digitalización del terreno forestal, que están diseñando sistemas de productividad de masas forestales, que están diseñando sistemas para calcular cuál es la cantidad de CO2 que absorben esas masas forestales, cuál es la proyección de esa tarea. Todo muy interesante, todo muy interesante. Teniendo en cuenta la cantidad de incendios que hubo el pasado verano, que arrasó con hectáreas por toda la península, estas tecnologías que se han presentado para la prevención de los propios incendios, ¿cómo se han visto en las ponencias? ¿Qué novedades han traído, si nos puedes comentar? Bueno, novedades para mí eran todas, porque yo conocía, no soy ningún experto y por lo tanto lo que he visto me ha sorprendido muy gratamente. Porque, por ejemplo, hay unos robots que simulan que es como un animal con 4 patas que va enchufado a un depósito de agua y se anda por el monte con toda libertad, sin ningún peligro, y va regando el terreno y los árboles donde
donde el sistema le dice que tiene que hacerlo. Es muy importante. Hay drones que pueden transportar hasta 500 litros de agua y que no corren ningún peligro porque se manejan desde el exterior. Hay muchas novedades en el mundo en el tema de apagar incendios. Lo que sí que ha habido una persona que ha hecho un razonamiento muy interesante, y es que dice, pero bueno, por muchos medios que pongamos en la extinción de incendios, al final recurrimos a agua, un elemento tan simple y tan corriente como el agua, y que todo un incendio dependa de la cantidad de agua que dispongas en ese momento, pues es un poco, hay mucha tecnología, hay muchos avances, hay muchos recursos, hay muchas personas que están trabajando en un incendio, pero al final es el agua el que apaga el incendio. Y creemos que es mucho más importante, mucho más rentable y mucho más fácil de manejar la prevención con esas metodologías, con esas herramientas, con todo ese potencial de recursos que disponemos. Es mejor utilizarlo en prevención que no en sofocar el incendio, porque al final sofocas el incendio y te queda un páramo, te queda un desierto, no queda nada. Esto solo viene amparado por fondos europeos. Sí que hay lo que es el proyecto europeo, se llama RETES-4. Sí que habrá fondos para desarrollar todo esto que se ha venido hablando estos 2 días ahí. Como te he dicho, en el Congreso han participado comunidades autónomas, miembros del Ministerio de Medio Ambiente, gente que en ningún momento ha puesto en duda la continuidad del proyecto. Por lo tanto, deduzco que los fondos que se hayan acordado con Europa para financiar este tema de digitalización de la gestión forestal, creo que inicialmente eran de 18 millones de euros y que no va a haber, entiendo que no habrá ningún problema para que tengan continuidad. Porque todo esto está muy bien, es muy romántico, está muy bien, todo esto de las masas forestales, pero al final, si no se le pone dinero encima, ¿sabes? Al final todo esto quedará en lo que quedará, como un montón de proyectos que hemos hablado con anterioridad. Bueno, sí, puede ser, no lo sé, Paco, es que al final estos son, de todo lo que hemos visto en este congreso, son herramientas de ayuda al que luego va a hacer la gestión forestal, al que luego va a hacer la prevención de los incendios o el que va a diseñar unas estrategias para apagar unos incendios en un determinado sitio, o el que va a decidir en una zona qué tipo de vegetación habría que poner en esa zona, por la climatología, por la altura, por un montón de condiciones climáticas que corresponden con ese tipo de plantación que hay que hacer. Al final de lo que se trata es de utilizar bien los recursos para obtener unos réditos y que todo el sector siga siendo sostenible, es decir, no agotemos las existencias de las masas forestales, convirtamos eso en un páramo y adiós. No, tiene que ser diseñado y ejecutado de forma que esos recursos no acaben nunca, se renueven y de la renovación hagamos la explotación. Ajá. Pero son herramientas al final, ¿eh? Es el ser humano al final el que toma las decisiones. Las aplicaciones y las herramientas te ayudan a tomar decisiones, pero las decisiones las tienes que tomar tú. En cuanto a la inteligencia artificial, decías que las decisiones las toman los humanos. Entonces, la inteligencia artificial, ¿cómo ayuda a tomar estas decisiones o cómo previene ciertos incendios o cómo sabe
¿Dónde es mejor hacer ciertas cosas o no hacer otras ciertas cosas? Bueno, a ver, inteligencia artificial. La inteligencia artificial es artificial, es muy inteligente, pero no tiene sentimientos. Y esa es la gran diferencia de la inteligencia artificial con la inteligencia humana. No hay sentimientos. La inteligencia artificial, al final lo que es un gran modelo de datos, un cubo de datos enorme, tridimensional, con muchísimos datos, y unos algoritmos estadísticos, que tú preguntas algo, o quieres que te diga algo, y en base a los datos que tú previamente has introducido en ese cubo de datos, capaz de gestionarlos desde muchos puntos de vista, te da una respuesta. Pero si no has metido los datos antes, todas las variables de clima, de altitud, de longitud, de peso, etcétera, etcétera, que de una zona arbórea o forestal, si no tiene todos esos datos, no te podrá dar un informe y no te podrá hacer una previsión en función del clima, ni te podrá proponer una solución alternativa mejor a la que estás usando. Tiene que tener esos datos. La inteligencia artificial es una estadística, una elaboración estadística en base a millones de datos, para ello se necesita unos procesadores con una capacidad de proceso muy grande y muy rápida, porque la respuesta tiene que ser rápida, pero no sustituye al hombre. Al final es una herramienta que ayuda a que los bomberos o los agentes forestales interpreten esas recomendaciones, por así decirlo, que te puede dar. Yo lo veo así, porque nunca puedes sustituir una máquina que tiene una capacidad de proceso muy grande a una decisión humana, porque en las decisiones humanas hay más factores. Hay más factores aparte de los científicos de la ciencia correspondiente que esa inteligencia artificial para la que se ha diseñado. Pero nos puede ayudar a tener todos los números, por decirlo de alguna manera, para que la decisión que se tome sea la correcta. O sea, nos puede ayudar, sí, claro, para tomar decisiones. Por supuesto, por supuesto. Y además lo hace más rápido que tú, porque la capacidad de proceso que tiene de analizar esos millones y millones de datos, tú no lo puedes hacer. A día de hoy, Salomón, ¿qué sensación tienes? ¿Cómo se están gestionando los recursos forestales? ¿Sí que lo estamos haciendo bien? ¿Queda mucho por hacer? ¿Se valoran los recursos forestales? ¿Es unos recursos que están poco a poco yendo a más? ¿Están en decadencia? ¿Cómo lo ves esto? Yo creo que sobre todo ha estado olvidado en un rincón durante mucho tiempo y que poco a poco va a tomar auge y va a ser un sector importante. Yo estoy convencido de ello. La biomasa, por ejemplo, es un elemento fundamental. Va a ser un sector, espero que sea un sector donde se genere empleo. Yo creo que se puede generar mucho empleo en el sector forestal. Evidentemente hay que hacer unas inversiones importantes. Todo negocio requiere de una inversión. Y en el sector forestal hay que hacer unas inversiones importantes para generar empleo y un empleo de calidad, porque al final los trabajadores de ese sector van a tener que utilizar estas herramientas de las que estamos hablando. Muy bien. En cuanto a la prevención, es muy importante la prevención, como has dicho antes, para poder ahorrar todo el agua posible, porque al final es la que apaga el incendio. ¿Cómo se puede prevenir los incendios? ¿Hay algún tipo de plantación que pueda ayudar a que no se provoquen?
Bueno, hay un proyecto desarrollado por la Universidad de Mérida que se llama Proyecto Mosaico. Básicamente, para que todo el mundo lo entienda, en lo que consiste es, tú tomas una zona y en función de las características de la zona norte, de la zona este, de la zona sur, de lo que está al lado del río, lo que está más cerca de la carretera, las sectorizas y puedes decidir, con ayuda de la inteligencia artificial, qué tipo de plantación puedes hacer en cada sitio. Y el proyecto Mosaico, además, lo que incorpora es que determinadas partes de ese mosaico, imagínate un tablero de ajedrez, determinadas celdas de ese tablero las dejas vacías, o las dejas para pasto, o las dejas para matorral, o las dejas para un destino específico que, de cara a un incendio, esas zonas se libren del incendio y sean zonas, digamos, protegidas y donde puedes, a la hora de abordar el incendio, localizar máquinas, personas y herramientas. O sea, no toda la zona tiene que ser arbórea, sino que hay zonas que se pueden dedicar al pasto, que se pueden dedicar a caminos, que se pueden dedicar a zonas secas que no tiene ningún interés el plantar allí. Se llama un mosaico. Entonces hay celdas destinadas a unas cosas y celdas destinadas a otras. ¿Y esto también evita que pueda avanzar incendios hacia ciudades o pueblos? Correcto. Eso evita que el incendio pueda, como tú muy bien has dicho, avanzar hacia una población habitada. Nos has comentado que en el Congreso las diferentes autonomías se han presentado proyectos diferentes de la misma cosa. ¿Por qué vamos cada uno a nuestra bola? O sea, al final te quiero decir que los límites entre las provincias pues son los que son, y al final hay muchas más forestales que están unidas, unas provincias con otras. Sí, lo tenemos el ejemplo en nuestra comarca de Pinares, la mitad está en Soria y la mitad está en Burgos. Claro. O sea, al final no debe haber una unión, o no debe haber lo que se estudie no debe ser una cosa común entre todos. Sí, es así, es verdad. Hemos visto cómo Castilla y León, Aragón, Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña han diseñado y desarrollado y puesto en marcha unos sistemas de digitalización y gestión forestal propios, probablemente adaptados a sus necesidades y a sus características. Pero es una pena que una herramienta que podría ser, o varias herramientas que podrían haber sido diseñadas de forma conjunta para todos, se hayan, digamos, personalizado en cada una de las comunidades autónomas de forma diferente. Probablemente se puedan utilizar las de unos y las de otros, o sea, que Castilla usa la de Aragón, o Aragón utiliza también determinadas herramientas de la de Castilla-La Mancha, por ejemplo. Pero pienso que estos temas deberían estar por encima de la política y usar bien los recursos de forma que se utilice una vez y que sea válido para todos. Pero es que en el mismo error ha caído también el gobierno, porque también tiene herramientas de estas. Y en vez de ser la capa que está por encima de las comunidades autónomas, digamos, como paraguas de todas ellas y unificando, normalizando todos los sistemas que hay por debajo, pues no lo están haciendo. Desgraciadamente me ha dado esa sensación de que cada uno se ha hecho su herramienta y bueno, sí que es cierto que han contado también con las universidades de cada una de las comunidades autónomas. Han trabajado, pues, Castilla y León ha trabajado mucho con la Universidad de aquí de Burgos y con la Universidad de León, y eso es bueno, que se utilizan los recursos propios, pero creo que debería haber habido un
un ambiente más colaborativo a la hora de definir estas herramientas y que hubiese sido más barato para todos. Y estas herramientas, bueno, en las ponencias no sé si había diferencia, por ejemplo, al final un clima costero o el clima de Extremadura con el clima de diferentes zonas de Castilla y León no tiene por qué ser el mismo. ¿Estas herramientas tenían algún tipo de diferencia como para ser más autónomas, me refiero de comunidad autónoma, y no hacer algo más general que sirva para todo? No te lo puedo contestar a eso porque no hemos visto las herramientas desde el punto de vista de cómo funcionaban real. No ha habido unas demostraciones prácticas de las herramientas. Sí ha habido demostraciones prácticas más de las empresas que de las herramientas de las comunidades autónomas. Pero bueno, si al final lo que contaban, el discurso de cómo lo habían hecho, qué metodologías habían usado, qué bases de datos habían usado, qué metodologías informáticas habían usado para el desarrollo, qué lenguajes, etcétera, estaban diciendo lo mismo todos. Todos decían lo mismo. Entiendo que las herramientas tienen que ser, si no muy parecidas. Y todas afirmaban que sus módulos son interoperables, es decir, los puede usar otra aplicación de otra comunidad. Y los datos son capaces de leerlos y de interpretarlos cualquier otro sistema de otro país o de otra comunidad. Por lo tanto, digamos que un mínimo de estandarización metodológica de los sistemas sí que cubren. Por lo tanto, pues, pero hacer una demostración práctica de esto hubiera sido tremendo. No hubieran durado 2 días la sesión, hubiera durado una semana. Es imposible. Bueno, al fin y al cabo, todos estos programas de digitalización se basan en datos. A día de hoy existen o está hecho el trabajo previo de almacenamiento de datos, de todos los datos que se pueden obtener para luego que estos programas hagan lo que queramos, por decirlo de alguna manera, o que nos diseñen cuál puede ser los riesgos o por dónde empezar a atajar un incendio. Todo ese trabajo previo que hay de almacenamiento de datos, ¿ese está hecho o todavía queda mucho por hacer? Sí, sí, está hecho, está hecho. Yo creo que en su mayoría está hecho. Por lo menos en las comunidades que hemos visto así por encima, lo que está es lo que tienen. Yo creo que lo tienen todo hecho. La toma de datos, es decir, digamos, imagínate, la foto de un monte está hecha a distintos niveles, ¿no? Entonces, cada píxel de esa foto, por llamarla de alguna forma, cada píxel contiene, pues imagínate, 3 metros cuadrados de arbolado, ¿vale? Si tú utilizas el mismo sistema para pixelar todo un monte y cada 3 metros cuadrados tener una granularidad que se pueda tratar en un sistema informático, está hecho. Yo creo que todo eso ya lo tienen hecho. Y no solamente la granularidad del monte, sino las características del terreno que está soportando esos 3 metros cuadrados donde están esos árboles. Y en el proyecto, por ejemplo, que nos presentó el invitado norteamericano de un estado del norte de Norteamérica pegado al Canadá, tenían datos hasta de cada uno de los árboles o pinos, para entendernos, que componían esos 3 metros cuadrados con la circunferencia y la altura cada metro, para luego ver cómo crece y cuál es el grado de crecimiento que tiene cada año. Tienen en Estados Unidos, en España eso yo creo que no se lo oía a nadie. Cada uno de los pinos los tienen identificados individualmente.
Eso es mucho curro, ¿eh? Eso es mucho curro. Por eso te digo que ese trabajo de campo, de digitalizar y agregar los datos de la humedad, de la temperatura, de la altitud del terreno, etcétera, es un trabajo enorme, pero necesario para ver qué características tiene ese monte, qué posibilidades tiene ese monte, cómo va a crecer, qué capacidad de corta o de tala tiene en los próximos años, qué producción maderera puede dar en los próximos años, etcétera. Al final las A lo mejor inteligencias... estamos hablando un poco, porque todo esto se cuenta, es lo que nos han contado. Luego cuando bajas a tierra, pues a lo mejor, pues en vez de 3 metros cuadrados, hacen la toma de datos, en vez de 3 metros cuadrados, lo hacen de 5 o de 6. Pero bueno, Sí. ya es algo, ¿no? Al final las inteligencias artificiales, una vez tú les das los datos, lo más importante es entrenarlas y que lo que están haciendo lo hagan bien. Para eso siempre va a necesitar pues agentes forestales o las personas que estén dedicadas a hacer, bueno, que han estado siempre haciendo este trabajo. ¿Cómo ves a día de hoy que se valora este tipo, bueno, cualquier tipo de trabajo forestal? ¿O cómo lo tratan en este tipo de eventos? Como te he dicho al principio, yo no soy ningún experto. Yo estoy contando lo que he oído. Me interesa, es muy bonito, siempre me ha llamado la atención por el vector forestal por un lado y por el vector tecnológico por otro. Pero yo creo que es muy interesante. Yo creo que va a haber unos profesionales, como le decía antes a Paco, que se necesitan unos profesionales con unas capacidades y unos conocimientos, tanto del terreno como de la tecnología, muy importantes, y que van a ser unos profesionales que realmente van a estar muy bien pagados, porque están haciendo un trabajo muy importante, creo yo. Muy bien, o sea, las sensaciones son buenas. ¿Tú crees que este será el primero de otros muchos? ¿Crees que habrá un congreso cada año? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Y que se vaya avanzando año tras año. Hombre, el grado de avance lo iremos viendo a medida que nos vayan presentando novedades de las herramientas, de los sistemas y de la prevención y de las distintas máquinas que vayan diseñando. Es que a mí me ha parecido que tiene un potencial tremendo y evidentemente hay que seguirlo. Y yo espero que cada año podamos ver avances en todo esto. Ojalá sea en Burgos, pero bueno, si es en Soria o en Segovia o en Valladolid, pues encantados, iremos y los conoceremos. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros, Aló. Siempre es un placer. Disculpar por a lo mejor la profundidad del dato, del conocimiento, no es la suficiente, pero yo he tratado de que se entienda en qué consiste la digitalización de la gestión forestal y de los incendios y de la prevención de incendios. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros y nada, seguiremos aprendiendo cosas, Aló, seguiremos aprendiendo cosas. Gracias a vosotros.